Si mamá ha querido marcharse, allá ella. No es por tu culpa. A nosotras todo nos irá bien. ¡Ayuda! ¡Por favor! Me he caído y no puedo levantarme. Estoy enferma, tengo esclerosis múltiple. ¡Por favor! ¿Sabes jugar al juego en el que dos personas se miran fijamente y el primero que ríe o aparta la mirada pierde? Sí, jugaba con mi hermana a todas horas. ¿Jugamos? ¿Después me ayudarás a levantarme? Vale, empezamos desde ya. Has perdido. Siempre pierdo. ¿Ahora me ayudarás a levantarme? Me llamo Nana, por cierto. La música del reloj no suena. Era de mi hermana Ingrid. Lo rompí cuando ella murió. Lo tiré contra la pared. Las manecillas tampoco se mueven. ¿Cómo murió? Tuvo un accidente en el pueblo. Trabajaba en la fábrica. ¿Y si te dijera que te quiero? Que no tiene por qué haber ni más sufrimiento ni más soledad. Que he venido a concederte 3 deseos, los que tú más quieras. Ahora mismo solo deseo poder levantarme. Ese y 2 más. Solo tienes que cerrar los ojos y pensar con todas tus fuerzas en ponerte bien. El mundo entero cambia cuando no estás mirando. ¿Cómo está el agua? Oye, es imposible que haya nada malo. ¿Cómo no te reconocí, Ingrid? A partir de ahora cada día será como hoy. Estoy enamorada, Iris. Y es lo mejor de todo, como un milagro. Todos los días deberían ser como hoy. Me siento también que tengo ganas de gritar. Manu no te quiere. Manu no me quiere, pero yo sí quiero a Manu y mi opinión también cuenta, ¿no? Además, me ha pedido que me vaya a vivir con él a la ciudad. Pero yo no haré como mamá. Vendré a verte casi que todos los días. Pase lo que pase, somos hermanas. ¡Ah! Desde que se marchó mamá, parece todo suspendido en el tiempo y en el espacio. Pero el tiempo sí pasa, Iris. Tengo un miedo de quedarme sola. Cada mañana cuando me levanto y abro los ojos, me siento triste. No puedo seguir así. Ojalá me muriera. Ojalá lo hicieras. Estoy harta de encargarme de ti. Hoy hace un mes que mi hermana murió. Aunque para mí han sido como 100 años. El tiempo no es igual en todas partes. Está lleno de meandros, como un río. He estado pensando en mi segundo deseo. Llevaba tanto enferma que ahora que ya estoy curada no tengo dónde ir ni con quién. Por eso, si tuviera alguien que me quisiera, los días que me quedan serían más bonitos. El amor es complejo, tan relativo como el tiempo. Por eso mismo quiero ese deseo. Si te lo concedo, la reacción de la otra persona será un amor sin fisuras,
una dependencia absoluta de ti. Me gusta cómo suena. Pero no será un amor verdadero, solo un engaño en sus sentimientos. Da igual, yo le querría y sería feliz. Y él me querría tanto como yo a él. Mejor eso que la vida real. Allá donde vayas todo será tristeza y desesperación. Un solo día será como 100 años. Pero lo peor será enfrentarte a las consecuencias de las malas acciones cometidas en vida. Iris. Maldita sea. Hacía semanas que no te veía y estás estupenda. Hola, Ángel. Hola, Manu. En fin, tengo que ir a recoger el vestuario de la obra. Me ha alegrado verte de nuevo. Gracias. De nada. Sabes que a veces Ingrid se me aparece en sueños. La veo siendo niña, como si su tiempo y el mío hubieran seguido cursos opuestos. A veces no la reconozco, pero cuando me despierto la recuerdo perfectamente. Le hice tanto daño cuando la abandoné. Cómo me gustaría llegar aquel día y hacer marcha atrás sobre mis pasos para tocar de nuevo a vuestra puerta. ¿Por qué no has venido a verme? Eres el único amigo que me queda. Sé que debería haberlo hecho. Ángel me comentó que estabas en el hospital. Tuve un brote al morir mi hermana, pero ya estoy curada. Creía que lo de la esclerosis múltiple era para toda la vida. Ya sabes, degenerativa. Supongo que ha sido un milagro. Me alegro por ti. ¿Quieres escuchar algo de música? Claro. ¿Bailas? No sé bailar. Nunca lo he hecho. ¿Violas todas las leyes de la ciencia y la naturaleza y quieres que me crea que no sabes dar unos cuantos pasos con ritmo? Anda, ve. ¿Cómo puede ser que en todos estos años no me diera cuenta lo guapa que eres? Mis ojos debían estar tan cerrados. Fóllame. Fóllame como si fuera mi hermano. Buenos días. Voy a recoger mi ropa y vuelvo por ti. Manu. Es mi hermana, no la puedo abandonar. La mayor parte del tiempo no es capaz de caminar, ni siquiera de coger las cosas. Creí que lo entenderías. Y yo creía que estábamos de acuerdo en irnos del pueblo. En que la vida es demasiado corta para perderla aquí. La vida es corta, pero no tan corta. Entre las dos lo habéis jodido todo.
Mi hermana decía que todo lo malo ocurre solo para conducirnos a algo mejor. Para mí lo mejor es estar aquí y ahora, contigo. Esto ha sido un error. Tengo que irme de este pueblo. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer yo? Me da igual lo que hagas. No puedo encargarme de ti. ¿Y quién me va a querer ahora? Tienes la mente tan enferma como el cuerpo. Si no fuera por tu culpa, por tu egoísmo, Ingrid aún estaría viva. Pero la retuviste en un sitio que no quería estar y eso la mató. No sé qué siento por ti. Sí, odio o lástima. Pero te aseguro que no es compasión. Y tampoco es amor. ¡Espérame! ¡No te vayas! ¡Por favor! No es justo. Sé que es un sueño, que acabaré despertándome y volveré a estar enferma y sola. Y no puedo seguir así ni un día más. Si es un sueño, deberías disfrutarlo hasta que acabe. Aún te queda un tercer deseo. Desearía poder andar hacia atrás. Desearía poder andar hacia atrás. Querer y ser querida. Sentirme viva a cada momento. Revivir eternamente entre recuerdos bonitos. Como las sonrisas congeladas en una fotografía. Cerrar los ojos y soñar que aún queda tiempo. Que aún queda tiempo. Mi hermano se ha marchado del pueblo, sin decir nada. Simplemente Manu ya no está. ¿Alguna vez has soñado con una persona y al despertar ese sueño ha marcado tu mirada sobre ella? Anoche soñé contigo. De repente la cabeza se me llenó de recuerdos bonitos que no he vivido. Nunca he sentido tanta soledad como hoy al abrir los ojos y darme cuenta de lo triste que puede ser la vida real. Por eso quiero rogarte que salgas conmigo. Algún día. Antes de que se me olvide todo este amor. Ángel, ¿por qué algún día? ¿Por qué no ahora? Deseaba que dijeras eso. Pero no será un amor verdadero, solo un engaño en sus sentimientos. ¿Me ayudas a levantarme?